Muy buenos días, hermanos. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes, visitándoles. Gracias a Dios por esa oportunidad, ¿verdad?, que nos da de poder estar aquí, acompañándoles en este servicio. Y vamos a orar para dejar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Sí, vamos, acompáñenme a orar. Nuestro Padre Celestial, en esta mañana, Señor, queremos agradecerle por su infinita misericordia que ha tenido, Señor, para con nosotros. Padre, agradecemos por sus misericordias y porque un día, Señor, tuvo a bien el adoptarnos como hijos suyos, el revelarnos a nuestro Señor Jesucristo, hacernos consciente de la gran necesidad que teníamos de acudir a Él, de depositar nuestra fe y confianza en Él, que es el único que quita el pecado del mundo. Gracias, Padre, por habernos reconciliado contigo mismo a través de Cristo, Señor. Y gracias porque hoy podemos estar aquí como iglesia para alabarte, para adorarte, pero sobre todo, Señor, para seguir conociéndote más, para seguir aprendiendo más de tu palabra. Sabemos y entendemos, Señor, que tú has dejado tu revelación, tu palabra, para que por medio de ella, Señor, crezcamos, para que por medio de ella te conozcamos más. Y sabemos de la gran necesidad que tenemos día tras día de acudir a ella, Señor, de buscarte y de prestar nuestros oídos, Señor, a tu voz. En esta mañana sabemos que no será la excepción, que tú hablarás, Señor, a través de tu palabra a cada uno de nosotros, Señor. Por eso queremos poner este tiempo en tus manos, reconociendo la gran necesidad que tenemos de ti, Señor. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. En esta mañana, hermanos, le voy a pedir y me acompañe a abrir su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Hay una frase que me ha tocado escuchar mucho y quizás yo la he usado también algunas veces o muchas veces, y quizás es una palabra muy común que a veces se utiliza, y es: Dios conoce mi corazón, ¿verdad? Y a veces la usamos para, no sé, justificarnos de alguna manera. Decimos, bueno, yo iba a hacer eso, pero Dios conoce mi corazón, ¿verdad? Toda mi intención y mi deseo era estar allá, pero pues no fui, ¿verdad? No me fui a hacer otra cosa, pero Dios conoce mi corazón. Y a veces usamos esta palabra de una manera tan normal y tan ligera, que en realidad cuando decimos Dios conoce mi corazón, debería de darnos terror. Porque es algo tan cierto que Dios conoce nuestro corazón y todas las intenciones que hay ahí. También esos malos pensamientos, no solamente que quiso hacer algo bueno y no lo hizo, ¿verdad? Sino que esos malos pensamientos, esos malos deseos, todo eso va en esa frase: Dios conoce mi corazón. Por eso la próxima vez que utilicemos esta frase, recordemos qué significa, ¿verdad? O las implicaciones. Dice la Escritura, ya estamos ahí, hermanos, primer libro de Samuel, capítulo 16. Y es una historia muy conocida y vamos a darle lectura, por favor, del versículo 1 al versículo 13. Dice la palabra de Dios, ¿me ayudan? Yo voy a leer, como lo hicieron hace un momento en la lectura, yo leo el versículo 1, ustedes me acompañan con el versículo 2, yo el 3, ustedes el 4 y así sucesivamente, y nos juntamos en el versículo 13. ¿Amén, hermanos? Dice la palabra de Dios, dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido.
y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mire su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo le desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacenta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Es una historia, hermanos, muy interesante, el ungimiento de David. Y ¿cómo llegamos al capítulo 16? Un poco del contexto que encontramos al capítulo 16. Recordemos que el pueblo de Israel, ¿verdad?, estaba cautivo en Egipto, y Dios levanta un hombre para liberar a su pueblo y llevarlo a una tierra que Dios mismo les había prometido. Levanta a Moisés, saca al pueblo de Israel, ¿verdad?, de esa esclavitud en Egipto. Luego su sucesor Josué es quien introduce, ¿verdad?, al pueblo. Dios por medio de Josué introduce al pueblo a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y llegan a esta tierra, y Dios desde Moisés les había dado ordenanzas para que el pueblo de Israel se conduciera en base a esto. Dios le dio ciertas leyes que ellos debían de estar cumpliendo, y Dios estuvo con ellos, hermanos, durante los 40 años en el desierto. Dice que su calzado no se desgastó, su vestimenta. Dios estuvo proveyendo de manera milagrosa alimento para todo el pueblo, de manera que pues Dios era el que se encargaba de su pueblo y de sus necesidades. Sin embargo, después de que muere Moisés, muere Josué, y llega un periodo que se le conoce como el periodo de los jueces. Y hubo algo muy característico en este tiempo, en el que el pueblo de Israel pecaba, luego venía una opresión, ¿verdad?, de las naciones alrededor. Israel clamaba por perdón, Dios lo perdonaba, le restauraba, y se volvió un círculo vicioso, ¿verdad? Una y otra vez había jueces, y era un círculo. Incluso al terminar el libro de Jueces, ¿verdad?, hay una frase muy característica que dice que en ese tiempo no había rey en Israel, y cada uno hacía, ¿qué, hermanos? Lo que bien le parecía. Cada uno andaba en base a su razonamiento, a sus pensamientos, y era un caos total durante todo este tiempo. El pueblo, al ver las naciones que Dios había permitido, ¿verdad?, ellos tenían que haber expulsado a las naciones, no lo hicieron, y Dios dijo: bueno, las voy a dejar ahí para que sean por azote y por lazo para ustedes. Pero ellos veían que las demás naciones tenían un líder, que tenían un rey que estaba al frente del pueblo.
Y el pueblo de Israel empezó a clamar y decirle, ¿sabes qué, Samuel? Nosotros, porque incluso Samuel es el último juez, ¿verdad?, de Israel, y es el que unge al primer rey. Y le dicen, queremos como las demás naciones tienen, queremos un rey. Dice que Samuel se entristeció tanto porque decían, pues es que ya tenemos un rey. Y sin embargo Dios le dice a Samuel en el capítulo 8, Samuel, haz lo que ellos te dicen, dales su rey. Diles también todas las implicaciones que esto va a traer. Van a tener que pagar impuestos. Sus hijos, cuando haya guerra, bueno, el rey va a ir por sus hijos y los va a llevar a la guerra. Y traía muchas implicaciones. Sin embargo, el pueblo dijo, no le hace, queremos a un rey. Y Dios le dice, Samuel, no te han desechado a ti, tú eres el juez, me han desechado a mí. Dales lo que ellos piden. Y encontramos que los capítulos anteriores al 16, pues surge el primer rey sobre la nación de Israel, que es el rey Saúl, ¿verdad? Fue el primer rey sobre Israel. Hubo 3 reyes en el tiempo que el reino estuvo unido. El primer rey fue Saúl, el segundo rey fue David, el tercer rey Salomón. Cada uno de ellos reinó, ¿cuántos años? 40 años. 40 años Saúl, 40 años David, 40 años Salomón. Bueno, han pasado ya un tiempo en el que Saúl está reinando y era un rey que Dios no había escogido, ¿verdad? Dios quería ser el rey del pueblo de Israel. Sin embargo, el pueblo quiso un rey y Dios le dice a Samuel, bueno, pues concédele su petición. Dios no había escogido a Saúl porque fuera el rey o para que dirigiera a su pueblo. Porque Saúl demostró a través de su vida que él era un rey que no era conforme al corazón de Dios. Porque a Saúl demostró que para él no era importante la palabra de Dios, ¿verdad? Incluso lo encontramos 2 veces, ¿verdad? En el capítulo 13, un poquito más atrás, capítulo 13, verso 14, dice la palabra de Dios, mas ahora tu reino no será duradero. Él hizo algo que no debía de ser, él tenía que esperar a Samuel para él presentar, ¿verdad? Ahí un sacrificio, una ofrenda, antes de salir a una guerra, y él se apresuró y lo hizo, no se esperó. Y en el versículo 14 le dice Samuel a Saúl, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. ¿Por qué razón? Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Si seguimos más adelante, también en el capítulo 15, iba a salir a la guerra y Dios le dijo, destruye todo, no dejes nada vivo, tienes que acabar con todo. Capítulo 15, versículo 23, vemos que él dejó con vida al rey y lo más bueno del ganado y de las cosas que ahí tenían, ¿verdad? Y el verso 23 le dice nuevamente Samuel a Saúl, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste ¿qué? La palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, Dios ahora sí ya le había puesto punto final al reinado de Saúl. Y es interesante cómo empieza el capítulo 16, porque ya es totalmente diferente. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo lloraréis a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaréis ahí de Belén, porque de sus hijos, ¿cómo dice? Me he provisto de rey. El rey David, hermanos, no fue un rey que el pueblo escogió, ¿verdad? No fue en base al clamor del pueblo, sino que ahora dice Dios, ve, yo me he provisto de un rey, yo lo he escogido. Y este hombre iba a ser especial, porque incluso lo leíamos en el capítulo 13, me he provisto de un hombre que es conforme a mi corazón, porque Dios conoce, hermanos, como les decía hace un momento, nuestros corazones. Me llama la atención cómo empieza el capítulo 16, porque Dios empieza regañando a Samuel. Y si usted ve la vida de Samuel, no era algo como que uno esperaría.
Porque Samuel fue un hombre dedicado a Dios, fue un hombre que se esforzaba por hacer la voluntad de Dios. Incluso el reclamo del pueblo, cuando veían que Samuel ya estaba envejeciendo, ya estaba grande, le dijeron, oye, tú ya te estás muriendo, ya estás muy grande, ¿verdad? Vas a morir, y vemos que tus hijos no hacen lo que tú haces. Sus hijos andaban rebeldes. Y por eso es que ellos surgen, quieren a un líder, porque vemos que tú ya te estás envejeciendo. Pero Samuel demostró siempre esa obediencia a la palabra de Dios. Pero cuando leemos esto pareciera que estuviera hablando de otro Samuel, ¿verdad? Porque dice ahí, le dice Dios, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Es decir, Samuel les estaba quejando o como que anhelaba tanto a Saúl, que Dios ya le ha dicho, él ya lo deseché, y desde el capítulo 13 ya lo había dicho, ya está, ya no va a ser él más rey. Capítulo 15, él ya no va a ser rey, y él sigue llorando, porque ya no va a ser rey Saúl. A veces nos aferramos tanto a lo que Dios nos ha quitado, y quizás a veces estamos aferrándonos a un grado en el que Dios ha dicho, ya, ¿hasta cuándo? Ya es algo que Dios no quiere en tu vida y tú le sigues llorando. Es algo que no es para tu bien y le sigues llorando. ¿Hasta cuándo? Dice Dios. Le dice a Samuel, ¿hasta cuándo seguirás llorando si yo ya le dije que no a Saúl? Dice ahí, y llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Y es interesante porque ya más adelante lo va a repetir una y otra vez. A David yo lo he escogido, porque yo he visto su corazón. Versículo 2. Y dijo Samuel, sí, yo voy a Belén, me alisto y me preparo, ¿verdad? ¿Cómo empieza el capítulo 2, hermanos? ¿Cómo iré? Le digo, pareciera, hermanos, que estamos hablando de un Samuel desconocido. Porque dice versículo 2, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová, he venido. Es decir, demostró incluso Samuel en ese momento desconfianza de que Dios podía, o ya había tomado la decisión y que Dios podía hacer cualquier cosa, pues, a su favor. Él empieza a excusarse y a tener miedo. ¿Cómo voy a ir yo? ¿Cómo voy a ir yo a ungir a un futuro rey? Si Saúl se entera, ¿sabe qué me va a pasar? Me va a matar. Sin duda, Samuel, siendo una persona tan cercana al rey, conocía su carácter, conocía su temperamento, que de pronto andaba de buenas y en ratos andaba de malas, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros somos así? A veces buenas y a veces no me salude, ¿verdad? Recuerdo a un hermano de la iglesia, nos visita recurrentemente en las reuniones de varones, y recuerdo que una vez a uno de los copastores de la iglesia se lo encontró en la calle, y el copastor le habló y le dijo, Alberto, y él le dijo, no me hables, ando ahorita en cosas peligrosas. Y de pronto estaba en la iglesia y así andaba el muchacho, ¿no? Muy cambiantes. Hermanos, Samuel conocía a Saúl. Tanto lo conocía que algunos escritores dicen, quizás el dolor y el lloro era porque Dios lo había desechado, ¿verdad? Y seguía como, de alguna manera Saúl hizo algunas cosas buenas, sin embargo, pues a través de sus decisiones demostraba que la palabra de Dios, lo que Dios le mandaba no era tan importante. Y ya no tenía que estarle llorando. Y él no debería de tener miedo, le digo, es algo que vemos en Samuel que es muy distinto a lo que vemos de ahí hacia atrás, un Samuel obediente, un Samuel que confiaba en la palabra de Dios, un Samuel que hacía lo que Dios le decía. Y aquí dice, primero está llorando, y luego cuando Dios le dice, no, ve, y pues ¿cómo voy a ir? Y hermanos, Saúl se iba a enterar que Samuel iba a ir a Belén. Se iba a enterar porque era un pueblo muy pequeño, Belén, era un pueblo muy pequeño, y todos se conocían en el reino, no había manera. Aparte Samuel, hermanos, era uno de los líderes, era el segundo del rey. O sea, era incluso antes que Saúl ascendiera o tomara el liderazgo del pueblo de Israel, ¿quién era el líder? Samuel, era el juez.
Entonces no iba a pasar desapercibida su visita. Sin embargo, él estaba demostrando aquí que tenía cierto temor a Saúl, ¿verdad? Quizás a su carácter. Y dice, ahí en el versículo 2, dice, y Samuel dijo, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. En ese tiempo aún el templo que levanta Salomón, o sea, aún en esos días todavía podían presentar ofrendas y sacrificios en otros lugares, ¿verdad? No tenía que ser específicamente en Jerusalén, hasta que no se levanta el templo con Salomón y se instituye, ¿verdad? Entonces, podían hacer esto. En medio del miedo que Samuel tenía de Saúl, Dios le da una solución tan fácil, ¿verdad? Que a nosotros no nos lo hubiéramos imaginado. Pues toma una vaquilla, ve y preséntala, ¿verdad? Dile si se va a enterar, pero tú dile, vengo a presentar un sacrificio a Jehová. Y eso te va a liberar de tu miedo, de tu temor, de tu quizás problema que aparentemente ves. Y ahora sí, empieza el versículo 4 como hubiéramos esperado que hubiera empezado el versículo 1, ¿verdad, hermanos? Porque en el 4 dice, y hizo pues Samuel como Jehová le dijo. Era lo que él estaba acostumbrado a hacer lo que Dios le decía. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? ¿Por qué tenían miedo los ancianos de Israel? ¿Por qué tendrían miedo de la visita de este juez? Le digo, era una persona importante, Samuel. Hermanos, en el capítulo 15 nos damos cuenta que Saúl no mató al rey de Amalek, ¿verdad? A Agag. Le respetó la vida. Cuando Samuel llega y ve y escucha el bramido, ¿verdad? Y el ganado y lo confronta y le dice, ¿qué es todo esto que oigo? No, es que el pueblo, ¿verdad? El pueblo quiso conservar, es más, va a ser para ofrecerlo a Dios. No hiciste lo que Dios te mandó. Ve que al rey le perdonó la vida y ¿sabe qué hizo Samuel? Agarró una espada y hizo lo que Dios había mandado. Mató al rey Agag, al rey de Amalek. Dice que lo cortó en pedacitos. Incluso es interesante porque ahí mismo en el capítulo 15 al final dice que nunca más Samuel volvió a ver a Saúl. O sea, Dios ya lo había destituido. Samuel en esa última ocasión que se ven, agarra la espada, mata al rey al que le había perdonado la vida y dice la escritura, ahí un poquito antes, que Samuel ya no lo había visto más. Hermanos, los ancianos tenían, porque pensaban que quizás venía un juicio sobre Belén. Ven que Samuel llega y ellos están asustados. Y por eso la pregunta, ¿es pacífica tu venida? Vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y es interesante, hermanos, porque cuando Dios establece el sistema de sacrificios, los que venían a presentar tenían que venir a presentar esta adoración a Dios, ellos tenían que hacer ciertas cosas. Hablaba de una limpieza física, pero también una limpieza interior en la cual los sacerdotes, que eran los que presentaban el sacrificio, tenían que confesar sus pecados, porque ellos no podían entrar con pecados. Cuando Moisés levanta, ¿verdad? Dios le dice que levante el tabernáculo, había un lugar en donde la presencia de Dios moraba, que era el lugar santísimo. Estaba el lugar santo y el lugar santísimo, al cual el sumo sacerdote solamente entraba una vez al año. Si este sumo sacerdote entraba sucio, ¿sabe qué le pasaba? Moría, caía repentinamente. Entonces Dios les había dado instrucciones: si cuando vayas a entrar a mi presencia, tienes que purificarte,
Tienes que lavarte, lavar tus ropas, tienes que entrar con ropas limpias, pero tienes que confesar tu pecado también. Tienes que ponerte a cuentas con Dios. Incluso aquí en el versículo 5, cuando Samuel llega a casa de Isaí, le dice, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Y le dice, santificaos. Tienen que santificarse. Tienen que limpiarse de su suciedad. Y venid conmigo al sacrificio, y santificándole Isaí a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y esto es interesante, hermanos. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, cuando instituye la cena del Señor, él habla muy claramente respecto de eso. Cuando uno va a participar, ¿qué dice que debemos de hacer? Examinarnos a nosotros mismos. Ponernos a cuentas con Dios. Pero ¿sabe qué es interesante? Que cuando nosotros venimos los domingos aquí a adorar a Dios, la presencia de Dios está aquí con nosotros. Dios está en su pueblo, en su iglesia, Él está en su presencia y nosotros venimos a rendir adoración a nuestro Dios. Ahora yo le pregunto algo, ¿se santifica antes de venir? Antes de venir le decimos, Señor, perdóname mis pecados. Sé que he fallado, yo quiero ir a la iglesia a adorarte con todo mi corazón y quiero venir de una manera limpia, de una manera tranquila en la cual no me quite ninguna, a veces estamos, ¿no es cierto? Que estamos aquí pero parece que no estuviéramos, porque nuestra mente anda viajando, ya el hermano ya se tardó mucho y yo ya tenía que irme y empezamos y a veces venimos predispuestos a escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe qué es interesante? Que incluso Dios Jesús lo enseñó. Dice, si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, al presentar tu ofrenda, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Hacer como que nada pasa? ¿Y seguir con tu vida rutinaria? Porque vienes a presentar una ofrenda a Dios. Las ofrendas que nosotros presentamos es a Dios y no es a nadie más, no es para el pastor, no es para nadie más. ¿Y qué dijo Jesús? Ve y arréglate con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda. Hermanos, porque Dios quiere que nos santifiquemos, porque es algo, una responsabilidad suya y mía y de cada uno de nosotros. Samuel le dice a Isaí, santifícate y a tus hijos también, porque vamos a presentar ofrenda a Jehová. Y es algo, hermanos, que debemos de recordar. A veces venimos, como le digo, peleando, a veces incluso hasta en el camino, ¿no? O a veces venimos, pero ya pensando a qué hora nos vamos a regresar. Hermanos, es el día del Señor. Es el día en el que nos reunimos como iglesia para adorar a Dios y para que Dios hable a su iglesia. Tenemos que venir con toda la disposición y buscar esa limpieza que Dios nos pide. Versículo 6 dice, aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová, está su ungido. Él ve al primer hijo de Isaí, dice, este es, porque era alguien quizás o visiblemente muy adecuado, ¿verdad? Para Samuel. Bueno, él ya había tenido la primera experiencia con el primer rey, ¿verdad? Dice que cuando vio a Saúl, dice que de los hombres sobrepasaba a todos, que era muy guapo, de buen parecer, o sea, que era un tipazo, ¿verdad? Podríamos decir. Entonces, cuando él ve entrar al primer hijo de Isaí, dice, este también cumple con los requisitos que yo ya vi, ¿verdad? Anteriormente en otro. Y viene el versículo que para mí es clave en esta historia. Versículo 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está de delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Quizás a veces nosotros mismos, ¿verdad? A veces para designar ministerios, para designar ciertas tareas, a veces vemos lo que nuestros ojos ven, ¿verdad? Apariencias. No, él se ve que tiene más educación, ¿verdad? Él ha estudiado más.
Y Dios aquí nos enseña que no debemos mirar las apariencias. Incluso hay una frase, ¿verdad?, que dice, las apariencias engañan. A veces puede parecer algo muy bonito, una fachada muy preciosa, ¿verdad? Pero el corazón fue lo que le pasó a Saúl. Un hombre muy parecido, llenaba requisitos del pueblo, el pueblo gritaba de gozo, pero en el corazón de Saúl no estaba obedecer a Dios. No miremos las apariencias. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención? De cuando empezaba la iglesia primitiva en Hechos, dice que empezó a haber un problema, ¿verdad? Que las viudas eran desatendidas. Y dijeron los apóstoles, pues no es bueno que nosotros dejemos de predicar la palabra por estar sirviendo las mesas. Hay que buscar de entre nosotros a varones, pero no los requisitos no es que sean guapos o fortachones, sino que ahí da las características, que sean hombres llenos del Espíritu Santo. Lo que hay en el interior. Porque eso es lo que Dios ve. Y que al final del día, hermanos, de ahí surgen muchas cosas del interior. De la abundancia del corazón, dice la Escritura, habla la boca. Y cuando nuestro corazón no es conforme a la voluntad de Dios, vamos a estar diciendo, haciendo, yendo a lugares que no debemos de ir. Cuando no tenemos un corazón conforme al corazón de Dios. Incluso puede haber mucha apariencia. Vea en Mateo, vamos a Mateo, capítulo 12. Jesús precisamente confronta a personas que conocían mucho de la palabra de Dios. Ellos tenían una apariencia de, pues, conocedores de la palabra de Dios, que conocían a Dios. Capítulo 12, versículo 34, dice la palabra de Dios: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Más adelante en el capítulo 23 les dice sepulcro blanqueados. Por fuera están muy limpiecitos y una apariencia, pero por dentro están podridos. Hermanos, de nada nos sirve a nosotros aparentar ser religiosos. De nada nos sirve a nosotros aparentar, ¿verdad?, que nos interesa estar aquí alabando a Dios. ¿Es importante estar? Claro que sí, hermanos, porque es donde Dios va a hablarle a su vida por medio de su palabra. Pero no tratemos de aparentar algo que no somos. Porque ¿sabe esas apariencias saliendo de aquí? Cuando usted empiece con sus labores en el trabajo, en la escuela, en su casa, va a empezar a sacar lo que verdaderamente hay en su corazón. Las apariencias engañan. Dios dice, no mires la apariencia. Dice al finalizar, pero Jehová mira el corazón. Dice versículo 8, entonces llamó Isaí a Abinadab, él lo hizo pasar de delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Y antes de seguir un poquito aquí, ¿sabe qué es lo interesante? Que hasta en esta ocasión ni siquiera Dios le había revelado a Samuel quién iba a ser el rey de la casa de Isaí. Muchas veces vemos a los jueces, a los profetas, tomando decisiones que dice uno, ¿cómo él? O sea, no vemos que anteriormente haya consultado a Dios y empiezan a tomar decisiones y Dios está favoreciendo a través de milagros, a través de ciertas cosas. Dios ya les había hablado previamente y conocían, ¿verdad?, lo que Dios les había dicho. Por eso los vemos actuar y decimos, ¿cómo este hombre no vemos que ore o que consulte? Pero sin embargo, Dios está obrando a través de la vida de este hombre. Y en esta ocasión pasaba lo mismo con Samuel. Samuel, hermanos, también está a ciegas como Isaí y como los demás que están ahí. Nadie sabe quién va a ser el futuro rey o el segundo rey sobre Israel. ¿Verdad? Vimos que en el primer encuentro ve a uno y dice, este va a ser, y Dios le dice no. Y pasa otro y Dios le dice nuevamente no. Y ahí sigue la historia, verso 9, e hizo pasar Isaí a Sama y le dijo, tampoco a este ha elegido Jehová.
E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. O sea, Dios me ha dicho que ninguno de estos, y ni yo sé quién sea, ¿verdad? Dios ha dicho que ninguno de estos es. Lo que sigue es interesante, hermanos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacenta ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Esto, hermanos, me llamó mucho la atención, porque para Samuel, David era alguien quizás insignificante, que no merecía quizás estar sentado con el juez Samuel, ¿verdad? Con esta figura importante. Samuel le había dicho: trae a tus hijos y hay que santificarse. Vamos a presentar sacrificio. ¿Qué debería de haber hecho Isaí? Juntar a todos sus hijos. Sin embargo, él juntó a los que él pensaba que iban a ser alguno de ellos, ¿verdad? Y a Isaí lo desestimó. A David lo desestimó. David dijo: ¿cómo David va a ser, verdad? Él es el más chico, anda sucio, anda cuidando ovejas, ¿verdad? ¿Cómo él va a ser un rey sobre Israel? O sea, para él, para su propio padre, David no llenaba las características. Para su propio padre no era él importante. Sin embargo, Samuel le dice: ¿sabes qué? Pues no nos vamos ni siquiera a sentar hasta que no lo llames a él. Y pasa, ¿verdad, hermanos? Lo que dice la historia. Versículo 12: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio y hermoso de ojos. Se fija que anterior a esto no nos había dicho nada acerca de David, cómo era David, ni nada. Nada más ahí nos empieza a decir: sí, hay uno que cuida ovejas, está en el campo. Versículo 12: cuando llega, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces, ¿quién fue el que dijo? Jehová. Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Hermanos, David parecía ante los ojos de los demás que él no iba a ser el indicado. Dios conocía su corazón y Dios dice: este es el indicado. ¿Sabe qué me llama la atención? David no era perfecto, como ninguno de nosotros somos perfectos. Como tenemos errores, pecamos en contra de Dios. Pero hay un texto que me llama mucho la atención que David escribe, Salmo 51:10. Vaya conmigo, ya para finalizar. Salmo 51:10. Y precisamente el Salmo 51 nos habla acerca de esa confesión de pecado, ¿verdad? De David, cuando lo que hizo con Betsabé, adulteró, mató a su esposo. Y hay una confesión ahí, en el capítulo 51. Pero versículo 10 dice la palabra de Dios. David escribe estas palabras y le dice a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva mi espíritu, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y creo que este debería de ser el clamor, hermanos, de cada uno de nosotros. Crea, oh Señor, un corazón limpio dentro de mí. Nuestro corazón estaba alejado de Dios. En nuestro corazón solo estaba el pecado. Cuando hablamos de corazón, hermanos, hablamos de las emociones, de el intelecto, de la voluntad, de los deseos. Y sabe, lo que haya en nuestro corazón será el reflejo en nuestra vida. Y nosotros, Dios nos ha puesto para que reflejemos que somos hijos de Dios. Jesús lo dijo en las bienaventuranzas: vosotros sois la sal de la tierra.
Vosotros sois la luz del mundo. Por eso constantemente debemos de venir al Señor y decirle, Señor, crea en mí un corazón limpio. Solo tú lo puedes hacer. Solo tú, a través de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en esa cruz, tú puedes limpiarme. En Timoteo, el apóstol Pablo le escribe, dice, si alguno se limpia de estas cosas, será un varón aprobado, útil para la obra del Señor. Debemos de buscar esto, hermanos, limpiarnos, clamar a Dios y pedirle que cree en nosotros ese corazón limpio, para ser obedientes a su palabra, para que tenga peso la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Dios miró la imperfección de David? No. Él vio que era un hombre que lo amaba, era un hombre que lo buscaba, era un hombre que se equivocaba, pero que sabía regresar a su Dios. Nuestro Padre Celestial, le damos gracias en esta tarde, Señor. Padre, le agradecemos por su palabra, porque a través de ella usted nos sigue enseñando, Señor, la obra tan maravillosa que usted ha hecho, Señor, en nosotros. Usted no se ha equivocado al elegirnos. Así como usted eligió a David para que fuera rey sobre Israel, usted nos ha elegido para que seamos hijos suyos. Y usted no es equivocado, usted conoce nuestro corazón. Señor, pero también reconocemos que fallamos, que pecamos, que muchas veces no es para nosotros tan importante su palabra cuando debería de serlo. Por eso, Señor, en esta tarde clamamos como David clamó ese día. Crea en mí, oh Señor, un corazón limpio. Ayúdanos, Señor, a que de nuestro corazón salga el buscar hacer tu voluntad, el hablar tu voluntad, el hablar tu palabra, el andar, Señor, como hijos de luz. Te damos gracias por este tiempo. Gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Aquí hay una familia, aquí hay un lugar donde el alma cansada puede descansar. Aquí Cristo es el centro, su amor es real. Bienvenido a la casa del Rey. Yeah, yeah. Ven con tus cargas hoy. Hay paz en este altar, sus brazos te reciben, su gracia es sin final. Jesucristo es pues Rey, su nombre exaltamos, Él vive y reina en este lugar. Esta casa es de Dios, aquí todo puede y esperanza, su presencia es paz. Jesucristo es Rey de Reyes y en su